La idiosincrasia religiosa fanática del hombre caribeño. Análisis discursivo del cuento La muerte de la calle de José Félix Fuenmayor. La complejidad de la libertad humana ha preocupado el pensamiento de nuestra civilización desde sus raíces mismas. La libertad de elección del ser humano, presentado en las tradiciones religiosas, especialmente en la tradición judío-cristiana, se ve reflejada con la capacidad de elegir siempre acorde a la voluntad divina. Por el contrario, si la elección va en contra, el hombre recaerá del castillo divino. Fuenmayor fue conocedor de la idiosincrasia del Caribe colombiano y de las tradiciones orales. Estas hacen parte integral de sus escritos, generando un cambio en la manera como se escribía en aquella época. Fue un escritor que cambió la literatura colombiana con la utilización del diálogo como recurso discursivo y la utilización del lenguaje coloquial propio de la oralidad, logrando con esto la unión de dos mundos, el mundo de las letras y la tradición oral popular. En el cuento La muerte en la calle, utiliza un monólogo interior de un habitante de la calle que cuenta su historia y la forma como utiliza su genio para ganarse la vida. También en este cuento se evidencia la religión como una trama importante, ya que la vida del habitante de la calle es producto de una ausencia de libre albedrío dada por un fanatismo religioso inculcado por la cultura del Caribe colombiano. La muerte en la calle es un cuento corto que relata la historia de un habitante de la calle que anda por las calles recordando su vida, la forma como llega a vivir allí y finalmente su muerte. Dentro de sus recuerdos se encuentran el modo como perdió a su madre y a su tío, este último dejándolo abandonado solo con una horma de zapato, además de la curiosa manera con la cual obtiene sus alimentos, con la frase ¿qué tal, caballerazo? Échese ahí 3 centavos o 5 o 7 o 10. Todo esto dentro de una hora de nostalgia y soledad que desde el principio nos da una pista del final triste que está por venir. Es un relato que reflexiona sobre la muerte, con una recapitalización de la vida del personaje y una cierta reflexión en torno a sus acciones. Es una narrativa poco lineal, ya que representa un manejo temporal de relato con unas analepsis y prolepsis, logrando mantener al lector expectante durante toda su lectura. El lenguaje es expresivo, creativo y preciso, con el uso de jerga popular dotando al relato de cierta humildad, nunca dejando atrás la estética narrativa. También es una narrativa de imaginación hiperbólica e irónica, con figuras retóricas como el hiperbatón, representado en el ¿qué tal, caballerazo? Y la utilización exagerada de la palabra Dios. Existen tres temas principales en el relato: la idiosincrasia del hombre caribeño, la muerte y la religión. El primer tema consiste en la representación de lo que es el hombre caribeño, un hombre trabajador, humilde y alegre, contrario al señalamiento que da la tradición popular colombiana. Por otro lado, la muerte es representada con el ladrido del perro, como un llamado que realiza el personaje principal mientras él va narrando cómo la muerte llega y se lo lleva suavemente. Siendo esta una temática recurrente en los cuentos de Fuenmayor, es interesante cómo la muerte es simbolizada como algo no trascendental, algo más de la cotidianidad y no existe temor alguno asociado. Es aquí cuando vemos que Fuenmayor tiene una influencia ideológica y cultural importante con la incorporación de elementos de la cultura popular caribeña. Por último, la temática de la religión es muy importante en el relato. Dios, para la concepción judío-cristiana, es omnipotente y omnipresente. Teniendo estas características, uno podría pensar que se genera una transgresión hacia el libre albedrío. Sin embargo, existen ciertas explicaciones dadas por la misma religión para evitar esta ausencia del libre albedrío. La más importante es que Dios conoce cuáles son las elecciones voluntarias y libres que el hombre realiza en su existencia. No obstante, en el caso de la cultura caribe se encuentra representada en el cuento como una cultura creyente que raya en lo fanático, en la cual las decisiones del día a día se dejan en segundo plano en busca de la voluntad divina. Esto lo vemos representado en el protagonista, que frecuentemente se ve enfrentado a tomar decisiones y evita esta elección esperando que sea Dios el que elige por él. Abro comillas. Yo le veía el billetón en la mano. Caballerazo, es de 500, le dije, para que se fijara si era que se había equivocado. Sí, tómalo, me dijo. Lo cogí, qué caray, y me despedí. Esta es la voluntad de Dios, pensaba yo, caminando. Él me dirá lo que me corresponda hacer. Se observa un discurso con abundantes alocuciones religiosas y con una denotación frecuente de la palabra Dios. Abro comillas, porque a mí me gusta hablar de las cosas mías y es de lo único de que hablo, porque en mis cosas veía siempre la mano de Dios. Cierro comillas. Se ve un Dios que guía el camino, que está presente hasta en las más mínimas cosas de la vida del habitante de la calle. Un Dios bondadoso y bueno que lleva de la mano a aquel habitante solitario, huérfano y alienado por una sociedad que poco interés muestra en el prójimo. Abro comillas, sí,
Dios me ha favorecido con su protección y atendiendo las riendas que encontré en mi propio camino en el mundo. Mi trabajo es caminar y eso me gusta. El alimento lo consigo con solo decir, ¿qué tal, caballerazo? Ahora tengo mi casa, Dios me ha librado de toda inquietud. La alusión a la religión es tan importante y frecuente que el destino de aquel habitante de la calle está predestinado y sin posibilidad de cambio, ya que debido al fanatismo que profesa no es posible dentro de su mente pensar que las decisiones que ha tomado son suyas y no de la voluntad de Dios. E incluso frente al tema del abandono por parte del tío, su actitud sigue siendo sumisa y creyente. Abro comillas. Yo me fui rápido sin atreverme a recoger el papel y la horma, y ya andando en la calle comprendí que mi tío se había equivocado y no se fijó, pero yo le agradecí su buena voluntad aunque se hubiera equivocado, y cuando Dios permitió que eso pasara es porque no quería que yo fuera zapatero. Cierro comillas. Se observa en el protagonista una personalidad sumisa y con un pensamiento infantil y mágico, creyente de fiel a su religión y los milagros de Dios. Abro comillas. Hace tiempo tenía yo una manta. Dios me hizo ese milagro, porque me condujo a pasar por una casa en el momento en que un hombre en la puerta decía, y yo lo vi, llévese eso y bótelo. Miré y vi la manta, y le dije al hombre, ¿qué tal, caballerazo? Échese la casa y va a botarla. Y el hombre me la dio. Cierro comillas. Es así como José Félix Fuenmayor le da voz al pueblo caribeño, le da voz al campesino, al habitante de la calle y al loco. Con su narrativa llena de lenguaje popular y sin olvidar una estética polida, logra representar de manera fiel la cultura e ideologías del pueblo donde nació y murió. En el cuento del análisis se observa además de una representación fiel de su cultura, una cierta crítica irónica frente al fanatismo religioso tan característico no solo de la sociedad caribe, sino además de la sociedad colombiana. Este relato genera reflexiones acerca de la vida, de lo que está bien y de lo que está mal, y lo que es importante de lo que no. Este cuento es un claro ejemplo de a dónde nos puede llevar el fanatismo religioso y cuán perjudicial para nuestra vida puede llegar a ser. La religión es una cuestión importante para el hombre, pero nunca debe ser un motivo para dejar de lado la razón.